Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Cristo siempre llama a la puerta de tu corazón, día y noche. Escuche su llamado. Mira que estoy a la puerta y llamo. Un programa dedicado a todos aquellos que desean encontrarse con Cristo desde cualquier estado de vida que lleven. Conduce el Padre Mario Villanueva de la Arquidiócesis de Tijuana. Descubre que la mayor gracia que puede vivir una persona es conocer la voluntad de Dios. Comenzamos. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Les mandamos un gran saludo. Esta noche pues venimos por parte del seminario y está con ustedes lo que vendría a ser todo el grupo de segundo de filosofía prácticamente. De los 13 que tenía ya no me quedan 4, como dice la canción. Y pues es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Me gustaría que comenzáramos pues presentándonos así de manera muy rápida. Del lado derecho tenemos a... ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Valera, tengo 21 años y estamos muy contentos esta noche hablando con nuestros queridos radioescuchas. Pues la verdad es una bendición poder hablar de temas tan trascendentes como la vocación a la que Dios nos llama. Y pues nada más, bienvenidos, llámenos y estén muy atentos. Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Adrián Sánchez Bennett, es un gusto estar aquí en su programa. Yo tengo 21 años y pues, a seguirle echándole ganas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es el seminarista Carlos, 21 años de edad, de aquí procedente de la ciudad de Tijuana, y un gusto estar transmitiendo este mensaje evangélico que nos invita a participar en la comunidad. Bueno, pues también para continuar aquí con la presentándonos, pues mi nombre es Jarian Alberto, tengo también 21 años, soy originario de La Paz, Baja California Sur, pero estoy para el seminario para la diócesis de Tijuana. Antes de comenzar propiamente pues con el tema que nos corresponde al día de hoy, nos gustaría comenzar haciendo un poco de retrospectiva, recordando un poco acerca de lo que se hablaba en la semana pasada acerca de la antropología de la vocación. Recordamos así a muy grosso modo el fenómeno o la vocación como un fenómeno en el sentido auténtico como tal, ¿no? Encontramos que pues propiamente Dios es el autor sobrenatural del llamado, o sea, todo hombre tiene un llamado como tal, todo hombre y mujer, y Dios como creador es aquel que nos está llamando constantemente. Es necesario también implicar o darnos cuenta de la importancia que hay en este llamado, que hay una gracia, hay carisma y por lo tanto hay una vocación. El hombre tiene un límite, por así decirlo, en cuanto a una vocación o a un llamado o a la respuesta a ese llamado de una manera natural. ¿Por qué recordar todo esto? Bueno, pues recordemos que precisamente como estamos hablando acerca de la antropología de la vocación, es importante darnos cuenta de que el hombre en esencia está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero este hombre, por medio, aunque está hecho a imagen y semejanza de Dios y es llamado por Dios ante una vocación, este llamado conlleva diversas exigencias humanas o dinamismos. Estos dinamismos pues, lo vamos a ir explicando un poco más adelante. Una de las situaciones en las cuales pues se ve involucrado el hombre o que de repente le puede llegar a limitar o a favorecer para una respuesta ante esta vocación a la cual Dios le puede estar llamando son sus instintos, sus apetitos o sus intereses. Esto puede limitar o proporcionar, impulsar aún más en un sentido o darle un verdadero sentido en cuanto a la vocación. A recordar, así que hace un pequeño paréntesis, la vocación pues no propiamente es verlo desde un punto de vista como algo técnico profesional, sino como un llamado o un estilo de vida. O sea, hace que pues propiamente, como ya sabemos la mayoría de los radioescuchas, la vocación pues en este caso vendría a ser el matrimonio, la vida consagrada o la vida como célibe o como soltero.
no propiamente sea la vocación de pintor o de escultor, más bien sería de algo un poco más técnico, profesional. Unas situaciones que de repente pues pueden también influir en este llamado o para la respuesta que el hombre tiene ante este llamado que Dios nos hace de manera sobrenatural es las atracciones y los grandes ideales o valores, por ejemplo el servicio, el patriotismo, la libertad en sí misma, que también es un tema que vamos a tratar más adelante. Se expresa la autotrascendencia, pero se queda en lo intramundano, no habiendo cabida para la llamada divina. ¿A qué quiero decir, a qué quiero llegar con esto? Que es el hecho de que muchas veces solamente nos quedamos en un sentido puramente sin trascendencia o en un sentido puramente altruista, por decirlo de alguna manera, y no buscamos lo que le corresponde al hombre, ser congruentes con esta imagen y con esta semejanza que tenemos hacia Dios, o sea, ir en busca de este absoluto como tal. Hay diferentes situaciones en las cuales el hombre pues se ve involucrado, ¿no? Para poder dar una respuesta concreta ante un llamado que Dios le hace. Una pues es su naturaleza, también pues involucra mucho el hecho de la sociedad. Recordemos que pues involucra bastante el hecho de que un ser humano pueda dar una respuesta a la vocación que Dios le está llamando de acuerdo a la sociedad en donde se encuentra y de acuerdo también pues a la respuesta que él tenga a su propia naturaleza, ¿no? Estas realidades, a final de cuentas, sobre todo en situaciones como sociales, pueden ser cimiento para construir para llegar a construir una verdadera estructura de la vocación o a la respuesta hacia esta vocación, ¿no? Pero también es importante rescatar y mucho la antropología bíblica. El por qué tratar de rescatar la antropología bíblica es porque esta nos ofrece un dato esencial. A partir de esto, el hombre se relee su relación con los demás y con la creación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que el hombre cae consciente de su situación como ser humano, como criatura, y puede dar una respuesta más concreta, incluso más libre, ante nuestro Creador. ¿Por qué esto? El ser humano siempre tiene que estar consciente de que Dios lo llama siempre a la existencia. El hombre es creado a imagen y semejanza. Hace un momento recordábamos eso, mencionábamos esto, pero precisamente como Dios siempre está llamando al hombre a la existencia, muchas veces, desgraciadamente, cuando no logramos dar una respuesta de acorde a la vocación que Dios nos está llamando, por falta quizá de una verdadera escucha, por falta de una meditación y de una congruencia con nuestra naturaleza como tal, pues no podemos decir que estamos en una plena existencia o en una plena libertad, ya que estamos condicionados un poco. El ser humano, de una u otra manera, es un ser esencialmente vocacionado. ¿Qué es esto? Que es un ser que está llamado y hecho solo para Dios. O sea, su verdadera existencia se encuentra plenamente y su realización solo en el plan que Dios tiene para él. Pero estas exigencias no pueden quedar a un lado ante la respuesta que él va a dar, sus situaciones de apetitos y sus situaciones naturales, sus impulsos, todos los problemas que podemos llegar a tener. Pero para poder alcanzar, esto viéndolo desde un punto natural, pero para poder alcanzar este brinco sobrenatural, pues aquí yo sí me atrevería a recalcar un poco acerca de la ascética. La manera en que nosotros podemos llegar a alcanzar esta conexión sobrenatural vendría a ser por medio de la ascética. Y pues a grosso modo vendría a ser así como una recapitulación muy rápida de lo que se vio la semana pasada. Y sí, como decía muy bien mi hermano Harian, yo creo que lo importante es tener un juicio equilibrado en cuanto al hombre, ¿no? No olvidar que es un ser material, pero que es espiritual. Entonces, si bien es un ser vocacionado, está llamado a trascender, ¿no? Más allá de la materia, más allá de lo que aparece, pero tiene que vivir esa trascendencia en esta realidad, ¿no? En pocas palabras, vive tu fe, sí, para llegar a Dios, pero también no te olvides de tu realidad, o sea, no te olvides de que eres humano, que sigues teniendo un cuerpo, que sigues teniendo necesidades, y precisamente de eso que vamos a hablar ahorita. Este tema se llama exigencias humanas del llamado de Dios. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues sí, hablamos de la vocación y suena muy, muy bonito en teoría, ¿no? Descubre tu llamado y ya está, ¿no? Como si fuera una fórmula mágica. Pero no. El llamado, seguir en el camino de la vocación,
no es, digámoslo, tan sencillo, ¿no? Tan simple, sino que hay necesidades, hay unas dificultades que tenemos que superar. Y como decía Harian, se necesita una ascética, ¿sí? Un esfuerzo, un sacrificio, sacrificar ciertos impulsos, ciertos deseos que te llevarían a la comunidad, pero que los dejas pues en virtud de lograr algo mayor. Entonces, en primer lugar, pues hay que tener claro que estamos nosotros, ¿no? Nos encontramos como somos y vemos que no somos perfectos. La vocación nos invita a la santidad, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que pues, somos casi todo menos santos, ¿no? Nos vemos llenos de defectos, llenos de vicios, llenos de muchos hábitos que nos gustaría no tener, pero sin embargo ahí están. Entonces, este ascético es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para mejorar. Algo que hay que recordar es que, si bien no es el puro esfuerzo humano el que te va a llegar a ser santo, tampoco es la pura gracia, ¿no? Esto es lo que decía con tener un juicio equilibrado. Ni decir, no, pues Dios es todopoderoso y Él me va a hacer santo, yo no tengo que esforzarme. Y te quedas así, inmóvil, ¿no? Estático. O el otro extremo de decir, no, yo no necesito a Dios para que me haga santo, yo con mi fuerza, con mi voluntad, llego a la santidad. Entonces, para descubrir cómo se integra la gracia y la naturaleza en el llamado humano, pues hay que ir definiendo todas las cosas que influyen en esto para que se integren. Entonces, primero que nada, hay que tener claro que el hombre tiene necesidades. Vemos así, cada quien pues, imagínese a sí mismo y vean desde su punto de vista, de su experiencia de vida, que todos tenemos esas necesidades que hemos clasificado en 3, ¿no? La primera es la psicofisiológica, la segunda es la psicosocial y la tercera es la racional espiritual. En el próximo segmento los vamos a explicar más profundamente porque ahorita se nos está acabando el tiempo. Solo les adelanto que la psicofisiológica, es la de las necesidades básicas, ¿no? Alimento, comida, descanso, alimentación. La psicosocial es necesidades más elevadas, digámoslo así, de tener un grupo social, de tener amistad, de pertenecer a algo más grande, ¿no? Y la última, la racional espiritual, es la que consideramos, pues digámoslo así, la reina de las necesidades. ¿Por qué? Porque son más trascendentes, son preguntas que nos llevan a decir, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? La necesidad de tener un trabajo que me realice, o sea, son cosas más elevadas que los animales no tienen. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, les recordamos que puede sintonizarnos por el 800 AM, llamarnos aquí al 622-8962. No se vaya, espérenos para el próximo segmento de Estoy a la puerta y llamo. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Escucha la mejor programación católica en 800 AM, Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. El esplendor de un rey. Concierto con John Carlo, noche de alabanza y adoración. La cita es en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, 1 de diciembre, 8 de la noche. Es un evento para toda la familia. Pide informes al 622-8962. Reserva tu lugar. Concierto con John Carlo. Cuán grande es mi Dios, cántalo cuán grande. ¿Estás pensando qué regalarás esta Navidad? Koinonia Radio te invita a dar ese regalo especial, viviendo y celebrando un concierto navideño. Con el coro de las Hermanas Trinitarias de María de Monte Tabor, este sábado 14 de diciembre en punto de las 7 de la noche, en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Cupo limitado. Reserva tus boletos al 622-8962. Venta de boletos en cabina de Koinonia Radio, Paulina Río y Centro, y Parroquia Guadalupe, zona Río. Viviendo y celebrando un concierto navideño. Prepara tu corazón al nacimiento del niño Jesús. Parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación $1 o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Estoy a la puerta y llamo. Agradecemos a todos los que nos acaban de sintonizar. Les recordamos que nuestros números son el 622-8962. Por si tienen alguna duda, si quieren mandar saludos, estamos abiertos totalmente para recibir sus saludos y transmitirlos. Y bueno, estábamos diciendo que en esto de encontrar la vocación es necesario ser realistas, ¿no? Considerar nuestra naturaleza humana tal cual es, así con sus necesidades físicas, sociales y espirituales también, y hacer que la vocación planifique esa realidad humana, la transforme, la eleve, digámoslo así. Y bueno, estábamos diciendo que las necesidades son primero las biológicas, ¿no? Comer, dormir, y etcétera. Segundas, sociales, relacionarse con los demás. Y la tercera, que son las más elevadas, ¿no? Racional, espiritual. Entonces, tenemos un ejemplo bastante explícito para explicar esto. Decimos que para analizar cómo andamos nosotros en nuestro camino vocacional, tenemos que ver cuál de estos tres necesidades predomina. Por ejemplo, si una madre se despierta en la noche porque su hijo la despierta porque tiene hambre, por ejemplo, y digamos que la madre no se levanta. ¿Por qué? Porque tiene sueño, está descansando. Ahí está dominando la realidad psicofisiológica. Esa realidad domina la personalidad de la mujer. ¿Por qué? Porque le ganó, digamos, el impulso natural, ¿no? Tengo sueño, me voy a dormir y no me importa lo que pase. En el segundo caso, que la mujer se despierta en la noche y si la mujer va y atiende al bebé, pero por miedo que su esposo le reclame, oye, ¿por qué no te levantaste en la noche? No me dejó dormir, no pude ir a trabajar. Va y atiende al bebé, sí, pero más por una necesidad social, ¿no? Para quedar bien con la persona con la que convive. En el tercer caso, que sería el típico de la persona vocacionada, digámoslo así, la persona que sabe escuchar el llamado, la mujer se despierta, sí, está cansada, sí, sabe que el esposo se va a molestar, pero va y atiende al bebé no tanto por las dos anteriores, sino porque sabe que es su deber como madre, porque sabe que lo hace por amor, y porque sabe que es su vocación cuidar a su hijo en ese momento exacto, en ese momento concreto de la existencia. Entonces va y lo atiende, se dona a sí misma. Entonces es ahí, en los valores racionales y espirituales más elevados, en donde la persona vocacionada se encuentra. ¿Por qué? Porque trasciende la naturaleza. Sí, considera su naturaleza tal cual, pero la eleva con el poder de la gracia. Y bueno, el segundo tema del que vamos a hablar es de los valores. Los dejo con mi hermano Adrián Benítez. Buenas noches. Como explicaban una parte mis compañeros, y ya como me dio la introducción Daniel, el tema sobre los valores es muy importante dentro del tema de la vocación, ¿no? Principalmente porque tenemos que descubrir cuáles son los valores cristianos de nuestra persona. Muchas veces caemos en medir nuestros actos, y en sí así se dice, ¿no? El valorar o la medición del acto que tenemos, ¿no? Pero nuestra iglesia nos propone tres perspectivas, ¿no? La primera es una psicología humanista. Es cómo vemos el valor los valores a través de esa perspectiva. Pues es un elemento muy interesante, ¿no? Para irme directamente al ejemplo, a través del humanismo, de esta parte de la psicología, el sacerdote, hablando de una vocación específica, comprende totalmente el valor del servicio, ¿no? Lo que conlleva donarse al otro a través del servicio, salir de sí mismo para ir con el otro, ¿no? Y esto en sí, ¿qué nos ofrece este valor de la psicología humanista? Primeramente nos da una identidad, ¿no? El guiarnos por algo
que está fuera de nosotros para con los demás, ¿no? El salirse de sí mismo. Son ideales muy estables, o sea, no están ni sobrenaturales, por así decirlo, ¿no? O querer idealizar algunas cuestiones así como pues hablando un poquito, ¿no? Me acordé de un tema que vimos en espiritualidad sobre la espiritualidad de abajo y la espiritualidad de arriba, ¿no? Muchas veces caemos en la espiritualidad de arriba. ¿Qué quiere decir la espiritualidad de arriba? Cuando idealizamos la manera que queremos vivir nuestra espiritualidad, por ejemplo, quiero ser como aquel santo porque esto, y llegamos a un momento a caer en el frustrarnos, ¿no? El no poder cumplir esa meta o adquirir esa espiritualidad. Y es por eso que nosotros debemos vivir una espiritualidad desde abajo, es decir, desde lo que somos, para trascender, ¿no? Desde las cosas que hacemos. Entonces es por eso que este valor humanista ofrece eso, ¿no? Darnos una identidad. Y pues no se diga también de la parte filosófica, ¿no? También nos da una definición, la parte de la filosofía, sobre el valor. Pues muchas veces entendemos los valores como medición, ¿no? Pero esta parte de la filosofía nos va a ayudar a decir que son principios que guían nuestra conducta, ¿no? Y que nos van a conducir hacia la nobleza, hacia la firmeza, hacia lo bueno, ¿no? Lo bello. Entonces, en sí, eso nos da sentido a nuestra existencia. Muchas veces caemos en cuestiones muy contradictorias, ¿no? El querer tener todo por cuestiones de mediciones y eso, ¿no? Pero la filosofía es una parte esencial, ¿no? En nuestra vida, y es por eso que en la vocación vivimos la parte humana, que sería la respuesta que nosotros tenemos, y la parte espiritual, ¿no? El llamado que Dios nos hace. Y pues qué interesante también observar que en nuestra vida, en la vocación, vemos estos principios de los valores, ¿no? El asumir estos valores es pues llegar a tener un camino de nobleza, de belleza y de bondad. Y el último, que muchas veces es el más importante, porque pues aunque muchas veces nos consideremos unos católicos, cristianos, otros que musulmanes, otros que dicen llegar a ser ateos, ¿no? O que profesan cualquier religión, pues la religión en sí también nos muestra muchos valores, porque en sí nos muestra un estilo de vida, es decir, aquellos valores que hacen que nuestra vida pues nos lleve a una mejor pues manera de ser con los demás, y sobre todo porque transmitimos un mensaje, y ese mensaje va a ser el que permanece en esa religión, ¿no? En el cristianismo, pues nosotros, el valor principal para nosotros es el valor evangélico, ¿no? El evangelio mismo, aquello que Jesús nos vino a enseñar, y ese mensaje es el que tenemos que hacer, ¿no? Y sobre todo evangelizar en ese momento. Entonces esos son los principales valores que nosotros que tenemos que vivir como personas cristianas, y que son integrantes de la vocación, ¿no? O sea, son parte de la vocación. Primero, un recuento, ¿no? El darle valor a los actos humanos que tenemos, la trascendencia de aquellos actos que hacemos, el valor, y sobre todo el por qué actuamos así, ¿no? El por qué nuestras estructuras, o por qué aquello que elijo es aquello que me mueve a hacer, ¿no? Por ejemplo, mi fe me dice que para poder llegar a ser un verdaderamente hombre como Jesús nos enseñó, y poder responder como Él respondió, pues es primeramente el poder compartir este evangelio, ¿no? El transmitirlo hacia todos los demás. Llevando esta apertura de lo que es un futuro de esperanza, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento se llamaba aquella vocación como un futuro de esperanza por enviado de Dios, ¿no? Era aquel que llevaba este mensaje a todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo de Israel, para llevar esta salvación, liberar del pecado, sabiendo que aquel que los iba a reconciliar era el mismo Dios. En la apertura del Antiguo Testamento se da siempre desde el llamado, y hasta a partir de nuestros siglos, nuestro llamado es una misión que permanece en la humanidad,
llevar paz a los hombres, pero esta finalidad de la apertura es un futuro que es la visión de la historia, ¿no? Esa visión de historia como tenemos nos conduce a tener una historia abierta, ser un diálogo con los demás. Entonces nuestra vocación es el compartir, el darse el sí mismo, y es la visión donde cada día llevamos esa transformación y esa configuración con Cristo buen pastor. Entonces no hay decía un autor que a veces queremos vivir nuestro mundo como una isla. En cambio lo que nos viene a hacer es la unidad, ¿no? No estarnos en una isla, no ser uno mismo, sino que ser abiertos a este diálogo, ¿no? El acontecimiento de la vocación supone la persona humana como ser abierto al futuro, esa esperanza que lleva a trascendencia de que la presencia es Cristo mismo, ¿no? Que se va configurando en el amor, en la compasión del otro y el más desamparado. La llamada es una misión que la totalidad de aquel pueblo que invita a participar en esta misma unión. La vocación siempre se vive en el futuro, siempre está actualizando, confirmando esta gran fe, afirmando creemos en un solo Dios. Entonces es a partir de que el mismo hombre abra su corazón, abra esa misma llave en su interior para poder dejar actuar al mismo Dios, ¿no? Ese mismo Dios que nos invita a trabajar a nuestras obras, a que nos invita a profundizar cada día en la oración, y nosotros tenemos que hacer el diálogo para los demás, a los demás que también quieren cumplir esa gran misión, ¿no? Y la esperanza es una actitud de todo hombre en permanencia, en que el futuro es una actitud de permanecer cada día en esa gracia que nos invita a compartir nuestro Dios. Pues bien, continuando un poquito, bueno, o adelantando más bien un poco del próximo segmento, porque aquí ya se nos está acabando muy rápido el tiempo, ¿verdad? Se nos está yendo muy rápido el tiempo, queridos radioescuchas. En el próximo segmento vamos a hablar un poco acerca de la libertad y la responsabilidad, dos palabras que ya conocemos y ubicamos, pero ahora las veremos desde la antropología teológica. Recuerden, esto de la puerta ahí, llamo. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Abres, entraré y yo cenaré contigo. Bueno, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estamos de regreso en su programa Esto de la puerta y llamo. Y a continuación, pues vamos a continuar, disculpándome la redundancia, continuar con el tema que se llama, o subtema, que se llama libertad y responsabilidad. Pero antes de eso, nuestro hermano Valera quiere mandar unos saludos. Yo no mando saludos a mi familia, la familia Valera Gómez, que manda saludos y bendiciones a todos los seminaristas y colaboradores de Coinonía Radio. Mamá, papá, hermanos, los quiero mucho, Dios los bendiga. Mami. Un abrazo también de parte de todos los seminaristas, bueno, de todos los que estamos aquí en cabina, para la familia de Daniel Valera. Esperamos que se encuentren muy bien y siempre cuentan con nuestras oraciones. Y continuando con el tema, hoy les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la libertad y la responsabilidad, viéndolo claro desde un punto de vista antropológico bíblico. ¿Por qué esto? Muchas veces llegamos a confundir lo que es una verdadera libertad y lo que es una verdadera responsabilidad. La libertad se llega a confundir con libertinaje y la responsabilidad con una especie de pseudo aptitudes en las cuales decidimos qué nos conviene y qué no nos conviene, que también vendría a caer un poco en el libertinaje. Pero pocas veces nos damos cuenta de que la libertad en realidad es un enorme tesoro. Y aquí un autor se anima a definirlo de la siguiente manera. Dice: es la capacidad que la persona tiene de autodeterminarse en orden a su realización. Eso quiere decir en orden a su fin, o al fin último como tal, y es de Ruiz de la Peña. Esta definición está muy interesante. Podemos ver un poco acerca de cómo dentro de la libertad va implicado por mucho la voluntad. La voluntad en cuanto a que la palabra capacidad pues va impregnada por completo de la connotación de voluntad.
Si alguien no tiene la capacidad o la voluntad de inclinarse o de realizarse hacia el fin último que les corresponde como ser humano, pues lo único que va a pasar es que nos vamos a desvirtuar y nos vamos a alejar por completo de lo que nos corresponde como seres humanos y lo que está de acuerdo a nuestra naturaleza. Esta determinación es una determinación profunda, no es ocasional, que permite situarse ante la realidad que orienta cualquier decisión. Esto es, que cuando uno está consciente y pleno o en los sentidos y ubica bien cuál es el fin último al cual todos tendemos, o sea, Dios, la manera en que vamos a vivir y vamos a actuar va a cambiar por mucho y va a cobrar muchísimo más gran sentido la vida o la manera que tenemos de ver la vida. Ante esto, pues podemos ver diferentes situaciones que de repente a manera personal, no sé ustedes también, o me imagino que ustedes también, chicos, les han llegado a preguntar, ¿por qué quisiste ser seminarista? Creo que es de las preguntas más comunes y ¿por qué no forman un matrimonio? O ¿por qué, no sé, por qué continúas en el seminario, no? O es fácil, es difícil, situaciones por el estilo. Y de repente cuando llegamos a preguntar, que nos llegan a preguntar o que llegamos a platicar un poco acerca del seminario, nos dicen, oye, pues está bien difícil y ¿de verdad te gustaría ser sacerdote? O sea, si has pensado, porque es muy difícil ser sacerdote. Y como menos ustedes chicos, lo único que de repente se me puede llegar a la mente cuando me vienen a preguntar algo así, y con toda la sinceridad y desde el corazón, es decir que es una opción en libertad que hemos hecho, que no somos ni solterones, que no somos ni dejados, que no estamos ni traumados, que nos siguen usando las chicas o las mujeres, pero hemos optado por un estilo de vida en el cual pues estamos tratando de responder a este fin último que consideramos que es Dios, no que consideramos, es Dios, de esta manera, en esta vocación, de una manera un poco más específica, ¿no? Cristo nos ha revelado que somos hijos de Dios. Si nosotros llegamos a fundamentarnos en la piedra angular que es Cristo, pues nuestra libertad se va a ir por las nubes, porque ya no solamente tendría una situación racional o no alcanzaría un límite natural, como le llamamos, sino que llega a trascender, llega a ir más allá de lo natural, o sea, alcanzamos las atmósferas o los estatus de las situaciones sobrenaturales ante las cuales pues solo Cristo nos puede permitir como Dios que es. Y esto nos permite sobre todo tener una identidad propia, una identidad como cristiano, una identidad como persona, porque cuando uno está orientado al fin, pues todo cobra sentido. Cuando uno no tiene ninguna noción, que es lo que muchas veces pasa ante la sociedad, y yo creo que es importante recalcarlo, que de repente no llegamos a tener una noción verdadera de cuál es nuestro fin. Las preguntas que de repente se llega a hacer incluso a la gente ya mayores, pues ¿para qué estoy aquí? Si solamente vengo a trabajar, o como mencionan en el video, de Daniel Valera, pues ¿qué es vivir? Es trabajar y morir. O estudiar y morir. Yo creo que ya algunos o la mayoría ya lo han visto, ese video tan famoso de nuestro hermano Daniel Valera. Es la vocación. Pero, ¿qué es la vocación? Perdón. Pero no, la vocación como tal trasciende por mucho. Y esto solamente se va a dar en la medida que nosotros seamos conscientes de nuestro fin último. De que nosotros tendemos por naturaleza a Dios como criaturas y Él siendo nuestro creador. De ahí que es necesario siempre tener bien conscientes y muy bien clavados en el corazón que Jesucristo debe ser siempre nuestra piedra angular. De aquí podemos partir de que el ser humano es libre. Dios nunca le va a imponer nada. Si bien es cierto, Dios nos invita y siempre nos está llamando de una u otra manera a tratar de realizar lo mejor para nosotros. Pero Dios nunca nos va a imponer nada. En la libertad opta por Dios. Dios, nunca nos va a obligar a creer o a no creer en Él, sino simplemente el hombre por su voluntad decide y por su libertad decide creer o no creer. De aquí que el hombre es responsable de sí, que aquí es donde entra la parte de la responsabilidad. El hombre es responsable de cada uno de sus actos. Nada de que así Dios lo quiso, nada de que a mí me va mal porque de seguro me he portado mal y Dios me está castigando. Como mencionaba hace un momento, es necesario siempre mantener este sano equilibrio acerca de hasta qué punto pues Dios nos permite equivocarnos y hasta qué punto pues nosotros somos los testarudos que continuamos equivocándonos, ¿no? Yo creo que es algo que debemos de recalcar bastante. Y el hecho de comprender sobre todo, de verdad que radio escuchas, sobre todo a manera más esencial a los jóvenes que nos alcanzan a escuchar, que no estamos solos.
ante una decisión de verdadera libertad, ante una decisión de verdadera responsabilidad, créanme, no estamos solos, porque cuando nosotros respondemos a Dios de acuerdo a la naturaleza que tenemos y ubicamos a Jesucristo como nuestra piedra angular, Él nunca nos dejará solos. Siempre estará ahí con nosotros y nos ayudará de una u otra manera a no equivocarnos, siempre permitiéndonos nuestra libertad y quizá pues una que otra caída. Pero si bien es cierto, esto muchas veces es necesario también pues para madurar, para aprender y para continuar creciendo, ¿no? Y quizá ir optando por cosas quizá más difíciles un poco más adelante. Ahora sí que nada que Dios no quiera que pase, pasará. Y bueno, como ya bien decía mi hermano Harien, el hombre es un ser libre, es responsable, que significa que puede responder por lo que elige, tiene plena capacidad para elegir cómo llevar a cabo su vida y responde de lo que hace. Ahora, yo creo que la pregunta que sigue es una que las personas de todos los tiempos se han hecho respecto a Dios, al tema de Dios. Todas las personas, filósofos, incluso gente que no piensa, que no cree en Dios, se lo ha hecho. La pregunta es esta: si Dios es todopoderoso, si Dios es el que ordena el universo, uno podría creer que Dios nos maneja como títeres, ¿no? Decimos, no, pues si todo pasa porque Dios quiere, es porque pues yo pienso, porque Dios está pensando a través de mí, y pues yo no tengo responsabilidad de lo que hago. ¿Por qué? Porque Dios me hizo hacerlo, digámoslo así. O el otro extremo: no, yo soy un hombre libre, soy una persona libre, entonces la acción de Dios no tiene nada que ver conmigo. Todo lo que pasa es porque yo lo decidí y es lo que yo puedo comprobar, ¿no? El problema es que muchas veces el concepto de gracia, y es de lo que quiero hablar ahorita, no es contrario a la libertad humana. Por ejemplo, gracia y libertad son complementarios. ¿Qué significa esto? Que los dos se complementan en la persona, los dos actúan en la persona humana. Ahora vamos a ver cómo. Por ejemplo, para que un hombre encuentre su vocación, sí, es necesario que el hombre sea libre. ¿Por qué? Porque si la vocación es un llamado al amor, el hombre para amar tiene que ser libre, debe querer amar, debe elegir amar a una persona, no ser obligado, porque si el amor es obligado, entonces no es amor. Entonces, si la vocación es un llamado al amor, primero se necesita que el hombre sí que responda y diga, ok, quiero seguir mi vocación, quiero encontrarla, pero le dice a Dios, Dios, pues la verdad estoy poniendo todas mis fuerzas, y obviamente mis fuerzas no son necesarias. ¿Por qué? Porque mi naturaleza humana ya es limitada de por sí, no somos Dios, somos limitados. Lo interesante es que Cristo sabe cuán limitados somos y por eso nos da la gracia. La gracia es ese empujoncito divino que nos eleva, que digamos sublima eso a un nivel trascendente. Entonces, ¿por qué tenemos la gracia? ¿Por qué? Porque Cristo, al encarnarse, eleva nuestra condición humana. Él siendo Dios, tomando la naturaleza humana y haciéndola propia, digamos que nos diviniza, ¿no? Él encarnándose, humanizándose, nos diviniza a nosotros, ¿no? Nos eleva y a través de Él obtenemos las gracias que el Padre nos envía, ¿no? Y así somos hijos adoptivos de Dios, nuestra naturaleza ya fue elevada. Y ahora, esta gracia, ¿qué hace en nosotros? Digámoslo así, la gracia actúa, siempre está actuando en nosotros y, digámoslo, imaginémoslo así como una fuerza, ¿no? Como si fuera física. No es física, ¿verdad? Pero es un ejemplo análogo. Son como dos fuerzas que actúan en nosotros y nos impulsan hacia Dios y hacia los demás, ¿sí? Como que por naturaleza tendemos a querer saber lo desconocido, querer saber lo trascendente, las preguntas clásicas: ¿qué es la muerte? ¿Qué es el dolor? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué sentido tiene que mi vida exista? Por naturaleza todos tenemos esas preguntas. Creamos o no en Dios, seamos católicos o no, todos somos humanos, todos somos personas y todos tenemos eso inscrito en nuestro corazón. Y en el segundo punto, la gracia también nos impulsa a, digámoslo así, a purificarnos, a reorientar nuestro camino. Entonces, por ejemplo, digamos que pues no me he portado tan bien, la gracia es la que me va a ayudar a mejorarme, a encontrar el camino de nuevo, es lo que llamamos conversión, ¿no? Como San Pablo fue una gracia que Cristo lo tirara del caballo. Y bueno, ya se me está acabando el tiempo, ahorita vamos a continuar en el próximo segmento. Recordemos que estamos a la puerta y... Llamamos. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo.
Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. La caridad es atrevida. No es fácil, pero es posible. Juntos, por la Iglesia de Tijuana, lo haremos. Diezmo 2013, a partir del 24 de noviembre. Tu generosidad puede ser un día de tu salario, el 10% de tus ingresos o de acuerdo a tus posibilidades. Entrega tu sobre en tu parroquia. Arriésgate a dar. Arquidiócesis de Tijuana. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación $1 o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Peregrinación del Decanato 14, Decanato de Playas de Rosarito, 2 de diciembre, para celebrar el año jubilar y el 50 aniversario de la Diócesis de Tijuana. Dará inicio a las 4:30 de la tarde en el estacionamiento de Villa Floresta, hasta la parroquia de Fátima. Participarán todas las parroquias de Rosarito. Habrá carros alegóricos, danzas, rosario viviente, santa misa y al final un gran convivio para todos los que asistan. Prepara tus veladoras para el camino. Peregrinación del Decanato 14, Playas de Rosarito, 2 de diciembre. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Y bueno, estábamos diciendo que la gracia es lo que eleva nuestra naturaleza humana. Yo concluyo con una proposición muy sintética, ¿no? La gracia nunca te va a obligar a cambiar, nunca te va a obligar a amar a los demás, nunca te va a obligar a amar a Dios, ni te va a obligar a buscar tu sentido trascendente, ni nada de eso, sino que te va a invitar, ¿sí? Te va a invitar y te va a dar las fuerzas necesarias, ¿sí? La gracia es lo que el Espíritu Santo nos da para seguir la misión que queremos. Decía Haren que si bien es difícil ser seminarista, ser sacerdote, ser religiosa, de hecho es difícil ser cualquier vocación si la hacemos bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si fueran con nuestras puras fuerzas humanas, pues sería imposible, digámoslo así, sería muy difícil de mantener, pero con el poder de la gracia que no elimina la naturaleza, sino que la purifica y la eleva, es posible, ¿no? Es posible ser santo, no porque nosotros seamos los más inteligentes o los más listos, no sé, los más santos, sino porque Dios es Dios, simplemente por eso. Bueno, a mí otra de los términos que se usa para hablar un poquito de la realidad de la vocación, también hablamos sobre el carisma. Muchas veces, pues en el lenguaje cotidiano, ¿no? Pues hablamos de que tú tienes un carisma para esto, y lo usamos mucho, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que es muy bueno para el estudio, pues vamos a decir, este tiene el carisma para los estudios, ¿no? Que le entiende bastante, o para tocar un instrumento, que pues toca la guitarra, toca el piano, lo que sea, ¿no? Y esto es para ver las cualidades de los demás en el lenguaje cotidiano, ¿no? Pero por primera vez, el Cristo, al ser hombre, toma esta parte del carisma y nos lo muestra en un sentido muy evangélico, ¿no? Por primera vez cuando se habla del carisma, ya cristianamente, es cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que son muy importantes
porque influyen demasiado en tu vocación, ¿no? Por ejemplo, se habla de un carisma para los diocesanos, un carisma para los franciscanos, para los dominicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el carisma marca tu estilo de vida también, o sea, la manera en cómo vas a vivir. Porque es un regalo que Dios te da, es un don. Dones del Espíritu Santo, es por eso en ese sentido que el carisma nos ayuda en esa parte, ¿no? Y aparte nos da un orden en la misión que tenemos, ¿no? Ya Carlos hablaba un poquito sobre la misión futurista, pero pues que no queda así, ¿no? En ese término futurista, ¿no? Sino que es algo que se proyecta pues, a futuro, ¿no? En ese sentido. También los carismas no quiere decir que son talentos, ¿no? En el sentido bíblico, ¿no? Porque cotidianamente lo decimos, es que tú tienes este talento y lo confundimos con el carisma o se usa como sinónimo, ¿no? Pero dentro del cristianismo o de la parte evangélica ya no se habla en ese sentido de un talento, ¿no? Porque en sí esas no son las cosas que nos identifican, porque Dios nos puede dar un don que muchas veces no descubrimos aún, pero que otras personas le ha ayudado demasiado, ¿no? Y nos da esa identidad con las personas, en el lugar donde estemos, en la comunidad. Si habláramos de los diocesanos, pues el carisma es el pastor, ¿no? El buen pastor, y ese sí como nos tenemos que configurar con Jesús, ¿no? Como el buen pastor. Y pues es parte esencial de la vocación, ¿no? Pues del llamado que Dios nos hace, influye demasiado primeramente la gracia y el carisma, y por tercera parte pues sería la vocación, que Carlos Justino nos va a dar una explicación. Sí, ya teniendo en cuenta que la gracia y el carisma se acaba con esta finalidad, ¿no? Que es y la misión, que es la vocación, ¿no? Aquello que Dios concede la gracia y el carisma solamente para llevarnos a empujarnos a ese salto de fe, ¿no? A esa voluntad en cuanto el hombre, Dios no va a obligar, ¿no? Dios te pone aquellos dones, aquello porque puedas trabajar y aquello que puedes ofrecer, ¿no? Soy yo, me muestro así y puedo dar mi identidad. Y esa puede partir de una pregunta de la imagen que somos ante nuestra sociedad, y es la existencia de que somos parte del miembro de Cristo, y es lo que nos invita a que las acciones sean misericordiosas, ¿no? En cuanto a la caridad y el amor. Entonces la gracia que nos identifica a reflejar la vocación que nace de la familia, se cultiva, pero a pesar de esa esperanza que nos mantiene en la oración, la misma vocación pide herramientas y fuerzas en la espiritualidad, y creo que esa es posible hablar de la vocación, que la que nos refiere elementos que nos trasciende cada día por nuestro obrar. Los movemos por medios, y esos medios que nos identifica a ser parte de la existencia en la naturaleza. Y Dios concede todo aquello, carismas, porque quienes no han hecho un asentimiento tienen la oportunidad de poder mover su corazón. En vez de endurecer su corazón de piedra, hacerlo por uno más blando. Y es lo que hace que la misericordia y la compasión de Dios invita al joven que está en estos medios a que dé ese salto, a que dé esa pregunta: Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué es mi vocación? Entonces, esa vocación que nos mantiene en la oración, la unidad, y que invita a trascender cada día con nuestras obras, con nuestros medios, y que esa pregunta nos hace identificar cada día en nuestra sociedad. Y pues son la vocación personalmente es llamada al hombre, dejando entrar la respuesta con un llamamiento. Entonces, que se haga la voluntad de Dios, no mía, sino que esa voluntad de Dios que quiere que en medio de nuestra humanidad salgan unas futuras vocaciones. Entonces, las vocaciones parten de esa voluntad de la persona, y que nos mueve cada día a valorar nuestra vocación, a valorar nuestra libertad de amor, a valorar nuestra persona, y también el respeto, amor a los demás. Pues bien, ya como se mencionaba, nosotros tenemos sobre todo, a manera de conclusión,
tenemos que ir ubicando que quienes hemos hecho ya una opción por Cristo, estamos no obligados, sino abogados a realizar nuestra vocación de maneras específicas. Como ya todo este tema se ha ido extendiendo, ¿no? A ejercer de verdad nuestra libertad sin caer en un simple voluntarismo y sin caer en un simple fideísmo diciendo, ok, que se haga solo lo que Dios quiera, yo me quedo sentado y Él va a actuar, o decirlo de otra manera, en la manera voluntarista, el hecho de decir yo no ocupo a Dios, yo lo apoyo de todos a todas, porque a fin de cuentas Dios me creó y acaso no soy imagen y semejanza de Él. De manera personal me atrevería a invitar a todos los jóvenes que están escuchando y a los no tan jóvenes también, que de verdad se animen a vivir su vocación, que de verdad tengan siempre conscientes y sean siempre conscientes de tener a Jesucristo como piedra angular, ya que Él es el único que nos dará la visión hacia este fin, que es el mismo, o sea, hacia Dios, para poder encarrilar toda nuestra vida y comprender muchas de las dudas que podemos llegar a tener, que también pues a manera personal yo creo que son de los más grandes vacíos que tienen los jóvenes, y no solo los jóvenes, todo el mundo alrededor, pues toda la gente alrededor del mundo, estas crisis pues de vocaciones en cuanto a la vocación misma de la vida como tal. No sé qué más opinan los chicos de aquí de la cabina. Yo me quedo con San Benito, ¿no? Ora et labora, ¿no? Ora y trabaja, es el equilibrio de la vida. La vida no es nada más trabajar, pero tampoco es nada más... Bueno, hay algunas vocaciones que son específicamente de contemplación, pero incluso ellas también tienen su justa medida de trabajo. Entonces, es eso, ¿no? Encontrar la vocación. Yo creo que tú, joven, te tienes que hacer la pregunta, ¿no? Ponte frente a un espejo y dite sí, eso. Di a ti mismo. ¿Soy feliz en lo que hago? O sea, ¿de veras voy a trascender haciendo lo que hago como lo he hecho hasta ahora? Y si la respuesta es no soy tan feliz, pues pregúntale a Dios, oye Dios, ¿cómo puedo ser feliz? Ya sé que no suena muy sencillo, pero es que esa es la verdad. Y bueno, ya estamos terminando. Agradecemos a Koinonia Radio, agradecemos al seminario, al padre Mario Villanueva por ser el promotor de este programa. Y acuérdate, responde a tu llamado, porque estoy a la puerta ahí. ¡Llamo! Corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy